Bueno, buenas tardes. En esta ocasión del seminario en Ciencias y Tecnologías de la Información, tenemos como ponente al doctor Ricardo Marcelín, quien nos va a hablar de su tema, que son propiedades de las redes complejas inducidas por reglas de reconexión. El doctor Ricardo Marcelín recibió el título de Ingeniero en Electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, en 1987, además del grado de maestro en ciencias con especialidad en computación por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAV, del Politécnico, en 1992, y el grado de doctor en ciencias en computación por parte de la UNAM, en 2004. Él es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa desde 1990, donde colaboró en la creación de los programas de maestría y doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información, el programa en el cual estamos actualmente. También se desempeñó como jefe del mismo Departamento de Ingeniería Eléctrica entre 2015 y 2019, y sus intereses de investigación se enfocan en los aspectos teórico-prácticos de la computación distribuida, en especial los problemas relacionados con la coordinación y la tolerancia a fallos. El doctor Ricardo Marcelín es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador de nivel 1 y como consultor estuvo a cargo del diseño y construcción del sistema de archivos Babel, que es un sistema definido por software de alta disponibilidad y basado en el paradigma de almacenamiento de objetos, que puede crecer hasta la escala de los petabytes. Este proyecto Babel fue desarrollado para Infotec, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y se usó para almacenar la información del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del Instituto Nacional de Rehabilitación y del propio Infotec. Entonces le cedo la palabra al doctor Ricardo Marcelín para que comience su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar en este seminario, ahora de este lado, no como presentador o como el anfitrión, sino como quien presenta ante ustedes. Quisiera decir que este es un trabajo hecho en colaboración con la maestra Magali López Chavira y por lo tanto consideré pertinente darle crédito a la misma. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar y quisiera comenzar diciendo que las redes complejas, que son un modelo matemático relativamente nuevo, de pronto surgieron y nos las encontramos como un instrumento para describir situaciones de lo más diversas. Lo mismo podemos encontrarlas como herramienta para modelar la estructura de la internet o la web, pero también la podemos utilizar, la podemos encontrar en dominios de conocimiento tan distantes de las tecnologías como las propias ciencias de la salud o incluso en las ciencias sociales y la economía. El proyecto que les voy a presentar a continuación está inspirado, de hecho, en un par de experimentos que en principio estuvieron a cargo de dos científicos sociales que se apellidaron Milgram y Granovetter. Cada uno por su cuenta realizó una serie de experimentos. El primero de ellos probablemente es el más conocido. A Milgram se le atribuye la famosa expresión de los 6 grados de separación. El experimento de Milgram era que en un punto en el medio oeste norteamericano le dio a un conjunto de voluntarios un paquete y les dijo, tienes que hacer llegar este paquete a una persona que se encuentra, cuya nombre y dirección se encuentran en el paquete, pero no vas a utilizar ningún servicio de mensajería o ningún servicio de postal. Simplemente vas a utilizar tu propia red de contactos personales para
si es necesario que vaya cambiando de mano, e irlo aproximando e irlo acercando hasta su destino. Entonces, lo que encontró Milgram es que los paquetes que llegaron, porque también hay que reconocer que varios de ellos no lo hicieron, se quedaron en el camino por diferentes razones. Los paquetes que llegaron tomaban en promedio, cambiaban en promedio 5.5 veces de manos para llegar a su destino. El destino entre A y B, como se muestra en esta figura. Y entonces, Milgram redondeó el número, el número de saltos, de cambios de mano, y entonces formuló la conjetura de que la distancia, vista como un grafo, la distancia entre cualesquiera dos personas en el contexto en el que él había hecho su prueba, que era la población de los Estados Unidos de aproximadamente los años 60, la distancia era de 6 grados de separación. Y por su parte, Granovetter hizo otro descubrimiento muy interesante. Granovetter encontró que cuando las personas estamos buscando empleo, no necesariamente lo encontramos por recomendación de nuestros contactos inmediatos, sino muchas veces, la mayoría de las veces, que es lo que decía el experimento de Granovetter, es que los encontramos de trabajo por la recomendación, por la sugerencia de el amigo de un amigo. Entonces, pues esos dos son las fuentes de inspiración de este experimento. Y entonces, ahora verán, este experimento que comenzó, dicho sea de paso, con una tesis de maestría, comenzó un poco también es como un planteamiento lúdico. Y ahora les explico a qué me refiero. Imaginen ustedes en la figura que tienen a la izquierda que tenemos un conjunto de nodos, y esos nodos, por ejemplo, centren su atención en este nodo que espero que mi pantalla los esté mostrando con el suficiente tamaño para observar que es el nodo número 17. El nodo 17 tiene dos tipos de enlaces. Enlaces fijos que los conectan con el nodo que está arriba, el nodo 12, el nodo 22, el 16 y el 18, pero también tiene un par de enlaces dinámicos. Que como aquí me señala mi slide, pueden estirarse. Y cuando digo de estirarse, me gusta mucho invocar esta idea ¿recuerdan ustedes la película o los dibujos animados de los Cuatro Fantásticos? Y recordarán que el jefe de los Cuatro Fantásticos tenía la propiedad de que se podía estirar, ¿no? Entonces, piensen que cada uno de estos nodos es el jefe de los Cuatro Fantásticos o es un clon o un hermanito de los Cuatro Fantásticos, y además es un tipo así medio raro porque no tiene solamente dos brazos, sino tiene un conjunto de brazos fijos, pero también tiene un conjunto de brazos dinámicos que se pueden estirar. ¿Qué tanto se pueden estirar? Bueno, pues eso es parte del experimento. Y entonces, la idea es la siguiente. Cada nodo que viene equipado con estos brazos o enlaces dinámicos se va a encargar de reconectarlos buscando obtener el mayor provecho en particular, el mayor provecho individual. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa que quiere acortar las distancias entre él y cualquier nodo del resto del sistema. Y entonces para ello va a ir reconectando esos enlaces en la medida que va a ir descubriendo posibles atajos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, en un principio, aquí me lo dice mi slide, miren, perdón, me adelanté, dice que cada nodo va a echar mano de una fase de exploración. Y en esa fase de exploración, el nodo 17 va a generar una serie de paquetes que va a enviar a destinos arbitrarios. Aquí, por ejemplo,
el nodo 17 va a enviar un paquete que se fue por acá hasta el nodo 10. Por alguna razón lo encaminamos y pasó por acá, llegó al nodo 10. Envió otro paquete explorador y se fue por este camino y llegó al nodo 3. Luego mandó otro paquete con destino al nodo 25. Luego mandó otro paquete con destino al nodo 23. Y como parte, y esos nodos exploradores, una vez que llegan, el nodo de destino final envía un mensaje de retorno exactamente por la misma ruta, pero en sentido contrario, por la misma ruta por donde llegaron. Y a partir de eso, el nodo origen, que en este caso es el nodo 17, dice, bueno, puedo observar que en 2 ocasiones, cuando mandé un paquete al nodo 3, así como cuando mandé un paquete al nodo 10, en ambos casos, mis paquetes exploradores pasaron por el nodo 8. Pero también observo que cuando mandé un paquete al nodo 25, así como cuando mandé un paquete al nodo 23, en ambos casos pasé por el nodo 23. Entonces eso quiere decir que podría yo considerar que tanto el nodo 8 como el nodo 23 son posibles atajos. ¿Sale? Y entonces voy a proponerles a esos nodos que me reciban esos enlaces y que construyamos, por lo tanto, un camino directo, ¿sí? Un atajo, también le podemos decir, que si ustedes los piensan, en el momento en que yo reconecto esos nuevos enlaces, entonces, por lo menos desde la perspectiva de 17, el grafo, en un sentido figurado, se hizo más pequeño, porque las distancias hacia el resto de los nodos se volvieron más cortas, por lo menos para el nodo 17. Pero ahora piensen que eso mismo lo vamos a hacer para cada uno del resto de los nodos. ¿Sale? Bien, entonces, ¿cómo probamos estas ideas? ¿Cómo probamos este pequeño juego que se nos ocurrió? Bueno, para ello decidimos, luego de estar explorando con diferentes herramientas, decidimos utilizar un simulador de eventos discretos. Algunos de ustedes lo conocen si llevaron el curso de algoritmos distribuidos conmigo o con la doctora Elizabeth. Es un simulador hecho en Python que luego lo acomodamos para soportar algunas de estas operaciones. ¿Sale? Básicamente, esta es la idea del experimento. Ustedes se darán cuenta de que es muy sencilla, pero tiene implicaciones muy interesantes. Ahora, por otro lado, cada nodo registra, tiene un conjunto de vectores, que se llaman fn y fe, y ahora les explico para qué sirve cada uno de ellos. Por un lado, en fn es el conjunto de vecinos o de nodos del sistema que fueron visitados y de los que yo llevo un registro como el conjunto de posibles candidatos a reconectarme con ellos. Y por otro lado, FE me señala la utilidad de mis dos bracitos dinámicos. Es decir, qué tanto he utilizado mi bracito derecho y mi bracito izquierdo, pero me refiero a los bracitos que se pueden estirar, ¿sale? Entonces, a partir de FN y FE, yo puedo definir dos reglas de reconexión. La primera regla, que se llama la regla R1, dice que tomo de FN, o sea, tomo del conjunto de mis candidatos al primer nodo que esté a distancia 2. Es una regla muy sencilla. Ustedes van a ver, además de todo, que los resultados que vamos a obtener se construyen a partir de reglas muy sencillas, que además son reglas locales que no requieren mayor coordinación entre los nodos. Y por otro lado, aquí hay un error, me disculpo por él, en R2, en este caso es R2, en R2 elijo, en cambio, perdón, ya me estoy adelantando, en R2 elijo, en cambio, al candidato
que haya sido visitado con mayor frecuencia en mi última exploración. Son dos reglas totalmente diferentes, ¿sale? En R1 escojo al primer candidato que esté a distancia 2, mientras que en R2 elijo al nodo más visitado de la última exploración. ¿Y qué significa elegir? Bueno, que de mis dos bracitos voy a desconectar al menos utilizado y lo mando al candidato que acabo de elegir dependiendo de la regla con la que esté trabajando. Y bueno, ahora sí, miren los resultados. Aquí tenemos cómo va evolucionando el recableado de mi grafo inicial. En la esquina inferior, superior izquierda, ustedes ven el grafo inicial. Luego, ustedes ven enseguida a la derecha el resultado después del ciclo 1. Aquí hablamos de que el grafo se va recableando y va pasando por ciclos. Estos ciclos constan de 4 fases que son exploración, sincronización, recableado y sincronización. Aquí no hablé demasiado de la sincronización y vale la pena tal vez que me detenga un momento. La sincronización me sirve para estar seguro de que todo el mundo ha terminado la fase anterior y podemos pasar a la que sigue. ¿Ok? Bueno, entonces observen cómo, por ejemplo, acá inicialmente el nodo que tenía el mayor grado es un nodo de grado 4, que son justamente estos nodos en el interior de color amarillo. Pero solamente al pasar del ciclo 0 o de la etapa inicial al ciclo 1, entonces ya se comenzó a operar una acumulación de grados. Ya empezamos a observar, por ejemplo, que en el centro del grafo, en la zona aledaña al centro del grafo, se están formando nodos que ya tienen un grado 13. Se están concentrando los grados. Esto apenas ha terminado el ciclo 1. Y luego miren que en el ciclo 2 tenemos que se formó un nodo de grado 14 al que le vamos a llamar los concentradores o los hubs. Todos los que hayan llevado algún curso de redes o de telecomunicaciones entenderán esta idea del hub o del concentrador. Y luego miren cómo al terminar el ciclo 3, este hub ya alcanza un grado 18. Muy bien. Bueno, a reserva de que ahorita les voy a enseñar más resultados, es importante decir lo que sí, adelantar cuáles son las cosas que vamos a encontrar. Primero que nada, gracias a este conjunto alternativo de reglas de recableado tan sencillas, ocurren varios cambios importantes. El primero de ellos es que tanto el diámetro del grafo, es decir, la distancia más grande que se pueda encontrar entre cualesquiera dos nodos del grafo, así como la longitud de trayectoria promedio, o este APL, que en inglés significa Average Path Length, se reducen significativamente y a una escala que es una función del logaritmo del orden del grafo. O sea, fíjense lo que está diciendo, que independientemente del orden inicial, independientemente de la estructura inicial, estas reglas de recableado reducen significativamente la distancia o el diámetro del grafo hasta llegar a una medida que es dependiente del logaritmo del orden inicial, o sea, del número inicial de nodos que componen al sistema. Piensen ustedes en cuántas aplicaciones podríamos construir, por ejemplo, en sistemas de telecomunicaciones, en redes, en sistemas distribuidos, utilizando solamente este conjunto de reglas que en principio son muy sencillas. Ahora, otra cosa muy interesante es que el coeficiente de agrupamiento, que es otra medida que caracteriza a los grafos y que mide en qué medida mis vecinos, es decir, los nodos con los que yo comparto aristas, son a su vez vecinos. El coeficiente es una medida que va entre 0 y 1, donde 0 quiere decir que mis vecinos no son vecinos,
y donde 1 significa que todos mis vecinos son a su vez vecinos, entonces el coeficiente aumenta. Pero otra cosa que es muy interesante es que la distribución de los grados pierde esta regularidad que vimos en un principio, pero ahora vamos a encontrar que obedecen a distribuciones de probabilidad muy bien estudiadas y que caracterizan además a lo que llamamos las redes complejas. Otra cosa muy interesante que estamos por revisar es que el proceso de recableado parece que toma unas características estructurales muy interesantes que ustedes van a revisar. Y finalmente, otra cosa sobre la que yo quiero llamar su atención es que es mejor, a la luz de nuestros resultados, es mejor que los bracitos se puedan estirar lo máximo posible. Recuerdan que yo les dije en un principio que los bracitos, que son estos enlaces dinámicos, estos bracitos se pueden estirar a una distancia máxima que se llama D, que no es otra cosa sino la distancia, el tamaño de la diagonal del grafo inicial, por ejemplo, la distancia de acá a acá. Entonces, la máxima distancia a la que se puede estirar un bracito en algún experimento será D, pero habrá otros experimentos en los que a lo mejor el bracito solamente se puede estirar a una distancia D sobre 2, o D sobre 4, o D sobre 8, o incluso D sobre 16 o D sobre 32. Esos son parte de los parámetros con los que jugamos. Ustedes ya se pueden imaginar entonces que esta investigación tiene que ver mucho con el diseño combinatorio de los experimentos, donde jugamos, por ejemplo, con el tamaño, el orden del grafo inicial, el número de bracitos, la distancia máxima que se puede alcanzar con un bracito, las reglas de recableado, entre otras muchas, ¿no? Entonces, eso va a dar lugar a diferentes experimentos que después tuvimos que analizar y sistematizar los resultados. Continuamos. Otra cosa muy interesante es que, ya lo veremos, la estructura inicial depende o incide determinantemente en el lugar donde van a aparecer estos nodos a los que llamamos los hubs o concentradores. Y bueno, miren ustedes, este es un resultado, este es el primer resultado. ¿Qué me dice la figura que les estoy presentando? Me dice que este era el diámetro inicial de mi sistema. Antes de iniciar el recableado, la mayor distancia que había entre dos nodos de mi sistema era 100. Pero a partir de las reglas de recableado, ya sea la regla R1 o la regla R2, miren lo que conseguimos, que prácticamente el sistema se estabiliza, digamos, para la regla R1, entre el ciclo 5 y el ciclo 10. Y para la regla R2 a lo mejor se tarda un poquito más, pero si ustedes lo piensan bien, pues en realidad ya no cambia mucho a partir de el ciclo 15. Y además, otra cosa muy interesante es que en los primeros 5 ciclos, el diámetro tiene su caída más importante, más significativa. Piensen lo interesante que podría ser aplicar estas reglas, que insisto, son muy sencillas, para sistemas de telecomunicación. Luego vamos a ver también, por supuesto, el precio que hay que pagar por las mismas. Bueno, de igual forma, no me voy a detener demasiado en esta otra figura, porque es muy parecida a la anterior. La longitud de trayectoria promedio, pues también se reduce significativamente en la medida en que continuamos recableando. Ahora, observen una cosa, este es el famoso coeficiente de agrupamiento que yo les decía. Inicialmente es 0 porque mis vecinos no son vecinos, pero en este punto, ustedes ven este pico y se debe al hecho de que empiezo a reconectar algunos de ellos utilizando mis enlaces dinámicos y luego paso a una fase de estabilización y ustedes pueden darse cuenta que la estabilización se consigue entre el ciclo 5 y el ciclo 10 y que con la regla R2 consigo mejores coeficientes de agrupamiento.
Esta medida de coeficientes de agrupamiento se refiere también a una evaluación de en qué medida los nodos que son inmediatos a mi entorno forman una comunidad. Y podemos encontrar las aplicaciones donde venga bien este tipo de propiedades, ¿no? Ahora, miren esto. Lo que hicimos en este experimento fue que, o más bien en esta serie de experimentos, es que ejecutamos el experimento sobre grafos de distinto orden, es decir, ustedes recordarán que los estamos haciendo sobre un grid de 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, etcétera, etcétera. Y en cada caso lo que hicimos fue determinar el diámetro que obtuvimos con estas reglas que implantamos en nuestra simulación. Y en ambos casos lo que vemos es que el diámetro que conseguimos es una función prácticamente lineal, salvo por alguna error en la medición. Es una expresión lineal del logaritmo del orden de mi grafo. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos consiguiendo, con estas reglas de recableado, estamos consiguiendo que el diámetro que resulta sea una propiedad como las que encontramos en la teoría que describe a los grafos, a las redes complejas. ¿Sale? Bien, aquí hay una figura también muy interesante. Observen a la derecha cómo esta figura nos habla de la formación de concentradores. No hay un solo concentrador, ustedes pueden ver, en realidad hay varios concentradores que son estos puntos en rojo. Ajá. Observen también que, sin embargo, los concentradores apuntan a localizarse al interior de la figura, y observen también cómo en la periferia pues prácticamente los nodos conservan sus grados iniciales, ¿no? Observamos en la periferia muchos nodos de grado 4 y que decidieron apuntar sus bracitos dinámicos hacia esta región. Y con ello mismo empezaron a crear estos concentradores. Y lo que me dice la figura de la izquierda es que estamos mostrando la distribución de los grados. Y en esta distribución de grados observarán que la gran mayoría, esto es otra propiedad muy interesante que se observa en los sistemas complejos y en particular en las redes complejas, la gran mayoría de los nodos tiene un grado relativamente bajo. Si lo piensan bien, el área bajo la curva, digamos que la mayoría de los nodos tiene un grado menor a digamos 13, 14. Pero también lo que me dice esta figura es que hay nodos excepcionales que están acaparando los enlaces, están acaparando las conexiones. En algunos estudios de sistemas complejos les dicen que esto es una medida de la popularidad. Ajá, cuando las redes se refieren, por ejemplo, a redes sociales, este es el nodo más popular del sistema. Ajá. O también en algunas en algunos artículos de divulgación también suelen llamar a estos como los rock stars, ¿no? Son los nodos más populares. Seguimos avanzando. Algo que olvidé decirles es que, miren, esta estructura surge con la regla R1. Aparentemente es un poco más desordenada la estructura que se está formando, aunque hay la distribución de los grados nos dice que sí hay cierta regularidad, pero observen esta nos sorprendió desde que la estudiamos por primera vez. Este mouse tan saltarín que me da problemas. Ajá, observen, aquí se está formando un superhub en el ciclo 30, aquí se está formando un superhub de grado, pues como de grado 64. Ajá, es este que ustedes ven acá.
pero además, otra cosa, la mayoría de los nodos tiene un grado como el anterior, grados menores a 15, la mayor parte de ellos, pero lo que me está diciendo este resultado es que pues hay super hubs que están acumulando más y más y más conexiones, pero otra cosa también que nos llamó mucho la atención es la emergencia. Aquí en sistemas complejos, emergencia se debe entender como sinónimo de el surgimiento de patrones muy interesantes. Y bueno, pues ahí se ve que se está formando una especie como de estrella de 8 picos o una especie de pulpo, como también le decimos la maestra Magali y yo. ¿Sale? Simplemente por aquellas sencillas reglas que yo les platiqué en un principio. ¿Sale? Bueno, continuamos. Ahora, vean ustedes también el contraste entre R1 y R2 en el ciclo 30 de recableado, cuando ya están muy estables las estructuras, pero utilizando un enlace dinámico que solamente puede abarcar hasta una distancia d sobre 4. Ya expliqué hace rato que d es la longitud de la diagonal principal de esta retícula. Entonces, observen también que en ambos casos el superconcentrador o el superhub se está formando en el centro, pero en el caso de R2, pues otra vez la estructura tiene una forma muy especial, ¿no? O sea, esta forma se preserva incluso para, aun cuando los nodos tienen una longitud de enlace más pequeña. Bueno, continuamos. Con referencia a la figura que les acabo de presentar, observen otra vez cómo las distribuciones son muy parecidas, pero la distribución gris es como más fina, se está volviendo más aguda del lado izquierdo, y por otro lado, del lado derecho, tenemos hubs que presentan un grado mayor que para el caso de R1. Continuamos. Aquí es otro resultado que llamó mucho nuestra atención para el caso de R2. Y nos dice que la acumulación es muy interesante porque estos conceptos o estos términos de acumulación también los utilizan en algunos casos los economistas para referirse a fenómenos de sistemas complejos en términos de riqueza, ¿no? Entonces, observen ustedes pues cómo el superhub no para de acumular conexiones en la regla R2, ¿no? Aquí hicimos un experimento en donde prolongamos la reconexión y perdón, déjenme tomar un traguito de agua. Por más allá de 160 ciclos, y lo que observamos es que se forman concentradores de más y más, de mayor y mayor grado, ¿no? Lo cual apunta a que en la regla R2 se está formando una especie de estrella, de un grafo de estrella en el que todo mundo puede terminar apuntando hacia ese superconcentrador. Bien, pero no solamente nos dedicamos en este estudio, no solamente nos dedicamos a estudiar las reglas por las cuales se forman estas estructuras tan especiales, sino que luego, una vez que terminamos la formación del grafo, la red que resultó, entonces la sometimos a procesos de degradación. ¿En qué sentido o qué entendemos por procesos de degradación? Bueno, básicamente de dos tipos, por fallas y por ataques. Entendido por falla, para los fines de nuestro estudio, que agarramos al azar un nodo del grafo que resultó,
y lo eliminamos junto con todos los enlaces que incidían en él. En tanto que por ataque, lo que hicimos fue ordenar a todos los nodos, comenzando por el de mayor grado y hasta el de mínimo grado. Y entonces en el ataque lo que hicimos fue eliminarlos otra vez, pero esta vez con toda la intención de causar el mayor daño posible, y entonces lo que hicimos fue eliminar el nodo del mayor grado. Reordenamos, si fuera el caso, y eliminamos el siguiente nodo de mayor grado, y así. Y entonces lo que vamos a ver a continuación es de qué manera se comportan estos grafos que produjimos ante este tipo de procesos de degradación. Lo que puedo adelantarles es que en cualquiera de los casos, tener bracitos largos ofrece mejores comportamientos, es decir, los sistemas aguantan más, resisten más antes de llegar al colapso. El colapso es inevitable si seguimos tratando de dañar, digamos, de manera simulada, de dañar en forma intencionada o no intencionada. Si seguimos eliminando nodos, pues habrá un momento en el que el grafo se colapsa. ¿Y qué vamos a entender por colapso? Pues el momento en que el grafo se divida en pequeños subgrafos o regiones aisladas. Pero inicialmente lo que vamos a observar es que va a haber un subgrafo muy grande al que vamos a llamar el componente gigante. Y en la medida en que seguimos atacando o degradando al sistema, el componente gigante va a ir perdiendo orden, es decir, se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y habrá un momento en que pues, el componente gigante pues, será tan pequeño como todos los demás, y en ese momento diríamos, pues el sistema ya dejó de tener utilidad, porque lo que nos resulta interesante a nosotros es que mientras el componente gigante prácticamente abarque a todos los nodos originales, significa que la comunicación entre ellos es posible, ¿sale? Y otra cosa que encontramos que nos resultó en principio muy interesante, pero que después tiene todo el sentido posible, es que R1 es más robusta ante ataques. ¿Y por qué es más robusta? Bueno, lo explicaré en su momento, ¿sale? Entonces, miren, ustedes lo que tienen acá en su pantalla es una descripción de una degradación por fallos. En la esquina superior izquierda tienen el grafo obtenido por la regla R1 cuando el 69% de los nodos fueron eliminados. Observen, fíjense lo que estoy diciendo, el 69% de los nodos fueron eliminados. Y sin embargo, observen que los nodos que quedan son 775, de los cuales 688 forman parte del componente gigante. Eso quiere decir que todavía hay la posibilidad de comunicarse entre un gran número de nodos del sistema. Si ustedes dividen este número entre este número, entonces van a encontrar esta medida que se observa en la esquina inferior izquierda, que se llama el orden relativo del componente gigante. Entonces, lo que van a ver en el resto de las figuras que rodean a esta figura principal es una especie como de película o de animación que está detenida en un cierto punto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo el componente gigante parte de un valor igual a 1 y poco a poco va bajando, y este punto que ustedes ven aquí en su pantalla que dice 0.88 corresponde a este momento en la, digamos, en la destrucción del grafo que nos está ocupando. Y luego vamos a ver cómo ocurre una fase de colapso en la que muy rápidamente el sistema pierde propiedades. Y lo mismo aplica para la longitud de trayectoria promedio, cómo se va degradando poco a poco, alcanza un máximo y luego se reduce porque ahora la medida de la longitud de trayectoria promedio se toma sobre el componente gigante que
obviamente ha perdido orden, ha perdido número de elementos. Lo mismo aplica para el diámetro. El diámetro se va aumentando, 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 llega a un máximo y luego se colapsa. Pero ese máximo, luego este colapso significa que en realidad le estamos tomando el diámetro pues a un componente gigante que ya es muy pequeño. Y también lo mismo para el coeficiente de agrupamiento promedio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos un grafo R1 al que degradamos por fallos. Ya dije que fallos es, agarramos al azar un nodo y lo quitamos, con todo y sus enlaces. Agarramos el que sigue, el que sigue, el que sigue. Observen una cosa. Quitamos muchos y llegamos a un punto en el que hemos eliminado casi el 70% de los nodos y sin embargo el componente gigante sigue en pie. El componente gigante abarca el 88% de los nodos que están en operación. Eso es lo que me dice este resultado. ¿Sale? Vamos. El R2 me dice que, o con la regla R2, me dice que llegamos al mismo punto aproximadamente con un 66% de nodos en fallo. Pero lo interesante es que observen cómo esta estructura parece seguir preservándose, ¿no? O sea, aquí están, vamos a decir, los restos, los vestigios de aquella estrella que se estaba formando, o que se formó. Seguimos. Ahora, en ambos casos, en este y el anterior, lo que vimos fueron procesos de fallo, ¿sale? Ahora, procesos de ataque. Naturalmente, en un ataque, el sistema va a fallar antes. ¿Y por qué? Porque lo hicimos con toda la intención de sacar de operación a los nodos estratégicos. ¿Y cuáles eran los nodos estratégicos desde nuestra percepción, de nuestras consideraciones? Pues los nodos más conectados. Entonces, aquí me dice que una vez que eliminamos al 45% de los nodos más conectados, de los hubs, estamos llegando a este punto del grafo, apenas habiendo eliminado al 45% de los nodos. Llegamos al mismo punto. Pero otra cosa muy importante es que observen cómo el proceso de degradación es muchísimo más rápido. O sea, la degradación siempre ocurre en una zona muy pequeña, pero esta vez se hizo todavía más angosta. Eso quiere decir que el colapso del sistema será súbito. Me gustaría también decir que esa es una propiedad que se observa en muchos sistemas complejos. En los sistemas complejos, de repente, uno se dice, ¿por qué ocurrió un colapso? Fue repentino, no se esperaba. Lo que pasó fue que hubo una degradación que se fue acumulando y que apenas se percibió y de repente hubo un momento en que ¡paz!, cayó estrepitosamente el sistema por los problemas que venía acumulando. Piensen ustedes en muchos sistemas complejos. Piensen en la ecología, piensen en la economía, piensen en las redes sociales, etcétera, etcétera. Esta es una propiedad muy interesante y también muy preocupante, por cierto. Y por otro lado, miren lo que pasa cuando atacamos con la regla R2, a un grafo producido por la regla R2, ¿no? Por supuesto que aquí hay vestigios de la estructura inicial, pero la degradación final, el colapso del sistema, inicia cuando apenas hemos atacado al 36% de los nodos. ¿Sale? Y bueno, por lo que toca al resto de las medidas de desempeño, pues tienen comportamientos parecidos, pero que se presentan antes o después, dependiendo, por un lado, de cuál fue el grafo que atacamos, si R1 o R2, y también, obviamente, depende también de parámetros como la longitud del enlace dinámico, etcétera. Pero como regla general, R2 resiste menos los ataques que R1. ¿Y cuál es la razón fundamental? Dije que lo iba a explicar. Bueno, pues R2, ustedes recordarán, apunta a la concentración, a la formación de una estrella, es decir, a la formación de un supernodo que nunca para de acumular más y más y más y más
enlaces, más conexiones, y eso termina convirtiéndose, si me permiten la expresión, todos ustedes entenderán, pues en una especie de estrella de la muerte, ¿no? Tiene un punto vulnerable que lo tocamos y ¡paz! Explota. Y ese punto pues es el supernodo, que no para de acumular. Y en ese sentido es mejor la regla R1, en donde no es tan clara la formación de un superhub. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra presentación y aquí hay algunas observaciones que pueden servir como punto de partida para nuevos trabajos. A ver, fíjense, es muy interesante esta idea de formar hubs. Los hubs son, vamos a decirlo así, un mal necesario en los sistemas de telecomunicaciones. Voy a centrar mucho esta última parte de mi presentación en los sistemas de telecomunicaciones o en los sistemas en general de TICs, pero me gustaría antes aclarar que todas estas ideas se aplican en general para cualquier tipo de redes complejas. Es muy buena la idea de formar hubs, porque ustedes ya se dieron cuenta que un hub es la clave para reducir el diámetro de un grafo. Es decir, para que la distancia entre cualquier punto sea muy pequeña, necesariamente tienen que formarse esos concentradores que son los atajos del sistema. Los atajos que el sistema va construyendo poco a poco. El problema es que si no ponemos un límite, entonces esos hubs son al mismo tiempo se pueden convertir en la mayor debilidad del sistema. Incluso antes de que alguien los quiera atacar de manera expresa, de manera explícita, ellos solitos podríamos decir que son víctimas de su popularidad, porque un hub se vuelve un cuello de botella, especialmente cuando utilizamos la regla R2, pero incluso bajo la regla R1 podría convertirse en un cuello de botella. Entonces eso significa que deberíamos tal vez hacer un poquito más finas las reglas R1 y R2 para que no solamente porque recibimos la invitación de alguien, aceptamos su invitación y nos conectamos con él, sino que tal vez un nodo debería ser capaz de decidir si le conviene aceptar esa invitación y recibir ese enlace, o mejor dice, no, sabes qué, yo ya no puedo porque estoy al borde de mi saturación. Ahora, otra cosa muy interesante es que existen redes peer-to-peer en las que se plantea la construcción de redes complejas, pero lo interesante de nuestra propuesta es que las reglas de construcción son más sencillas que las reglas que encontramos en Symfony. Y eso significa que es posible la gestión, la emergencia de estas propiedades estructurales a partir de comportamientos locales muy, muy básicos. Otra cosa que también estamos preguntándonos es, bueno, no podríamos ser tan categóricos y decir que R1 es mejor que R2. R2, pues sí, parece ser que reduce un poquito más el diámetro, genera un poco más de estructura, no sabemos si eso tiene algún beneficio, pero el gran problema es que se está formando un supernodo que deberíamos de tener. Y por otro lado, por otro lado, R1 ya vimos que es mejor, soporta mejor los ataques. Entonces, ¿qué tal si fuéramos capaces de implantar diferentes reglas en los nodos y decirle a un nodo, tú vas a aportarte como un R1, tú vas a trabajar con R2? ¿Qué clase de resultados podríamos tener? ¿Qué pasaría si además cada nodo tuviera longitudes de sus brazos que, por ejemplo, reflejaran en una red de sensores inalámbricos, que, por ejemplo, reflejaran la potencia que todavía le queda o la energía que todavía le queda al sensor inalámbrico? Otra cosa muy interesante es que, además de todo, las reglas son dinámicas. Observen ustedes cómo las reglas pueden seguir en aplicación a lo largo de la vida de la red. Entonces eso significa que la red es capaz de reconstruirse aún conforme van sufriendo procesos de degradación. O sea, la red sufre algún proceso de degradación, pero ella solita sigue
tratando de reconstruirse, reconectarse. Otra cosa muy interesante es que ustedes recordarán que en los paquetes exploradores, lo único que recogíamos era información de a quién me encontré en mi caminata, a quién me encontré en mi exploración. Pero ¿qué tal si esa exploración fuera un poco más fina y en nuestra caminata de regreso trajéramos información al nodo que la originó, donde le pudiéramos reportar? Encontré un nodo que dice que sus retardos promedio de sus filas de espera son tal. Encontré un nodo con unos canales de retransmisión con estas características, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos reconstruir el sistema o podríamos modificarlo buscando la optimización de diferentes criterios de utilidad. Y finalmente, me gustaría decir que esta es otra conjetura que estamos también estudiando con la doctora Daniela Aguirre, es que la estructura inicial incide mucho en dónde aparecen los concentradores. Y esa es una expresión de la centralidad de los nodos en donde que se terminan. La centralidad pues es una propiedad de los grafos, ¿sí? Es una expresión de la centralidad de un nodo que queda de manifiesto porque se convierte en un concentrador o en un superconcentrador. Bueno, ya con esto cierro. Me gustaría decir que nuestro trabajo consideramos que tiene aplicación, como ya lo mencioné, sobre todo en los sistemas de comunicaciones o en general en las tecnologías de la información, pero pues en general puede aplicarse para el estudio de cualquier tipo de sistema en donde que se describa como una red compleja y en donde quepan la posibilidad de que los nodos se reconecten. Ya lo mencioné también, otra cosa muy interesante es que lo bonito de nuestro planteamiento es que el nodo nunca termina no hay un momento en que le digamos, ya no utilices tus reglas o ya detente. Lo que podríamos hacer es decir, ahora cada cierto tiempo echa a andar otra vez tus fases de exploración para darle mantenimiento a la estructura del grafo, ¿no? Y eso significa que el propio grafo se encargaría de reconstruirse, recomponerse, o darse su manita de gato si lo quieren, cada cierto tiempo, luego de que pasa o atraviesa por procesos de degradación que pueden ser espontáneos, que son propios de la vida del sistema o que pueden ser originados con una intención de atacarlos. Y finalmente, me gusta mucho terminar con esta frase de un fisiólogo español que se llamaba Ramón y Cajal, que decía que la estructura es función. Es decir, cuando nosotros vemos un sistema que tiene cierta forma, es porque esa forma sirve para soportar una función que se lleva a cabo encima de ese sistema. Y entonces lo que nos damos cuenta es que también en el caso de los sistemas complejos, las redes soportan cierta función. Se dice, por ejemplo, que las redes complejas también pueden ser un instrumento para describir lo que pasa en las conexiones entre neuronas, etcétera, ¿no? Entonces, la emergencia de supernodos es una necesidad, pero también lleva consigo un cierto riesgo con el que tenemos que estar atentos, ¿sale? Y bueno, pues de mi parte es todo. Dejo de compartir y no sé si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta. Bueno, gracias, profesor, por su presentación. Me pareció muy interesante. Y bueno, siguiendo el protocolo de preguntas y respuestas, yo sí tengo dos preguntas, pero no sé si alguien de
de la audiencia tenga algunas preguntas antes de realizar las mías. ¿Alguien? ¿No? Bueno, Bueno, A yo ver, sí sí, tengo. no, sí, adelante, adelante. Sí, adelante, Juan. yo tengo un par de preguntas. Por ejemplo, bueno, las dos principales es cómo se da el proceso de selección de estas reglas de reconexión. Porque si bien en base a estas reglas de conexión, bueno, por lo presentado, se ven al menos dos resultados muy interesantes: la generación de estructuras y las posibles deficiencias o mejoras dados estos criterios de utilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo estaba asociando mucho a las redes de sensores inalámbricos. Y por ejemplo, estas reglas de utilidad, si bien presentan, bueno, el R1 y R2, en específico R2 genera la tendencia de generación de superhubs, vulnera muchísimo la estabilidad y la disponibilidad de la red, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se puede asumir un proceso de generación de reglas de reconexión, dado que la reconexión, para empezar, ya nos plantea un esquema de adaptabilidad hacia un criterio de utilidad dado, ¿no? Entonces, sí esos esquemas de reconexión sí generan esquemas muy, muy interesantes y muy vinculados a la optimización directamente de las redes, al menos en las redes de sensores inalámbricos. Bien, muchas gracias, Juan. Me da gusto que te hiciera clic las ideas que les quiero presentar, porque sí, efectivamente, tienen aplicación en todo tipo de sistemas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Bueno, por principio de cuentas, las reglas, como decía, están inspiradas un poco en estos experimentos iniciales de, a ver, y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que inicialmente tú tienes que hacer una cierta tarea, pero no sabes quién te puede ayudar. Y entonces acudes a quien en principio tú conoces. ¿Y a quién me conoces? Pues conoces a tu coordinador. Ajá. Y me dices, ¿sabe qué, profe? Yo necesito hacer esto. Mira, te voy a dar un consejo, Juan. Yo no soy especialista, pero te sugiero que vayas y platiques con Eric Pantoja, porque él es el bueno para eso. Y entonces a lo mejor al principio yo empiezo a triangular la conexión entre tú y Eric Pantoja, pero hay un momento en que dices, no, pues, ¿para qué pasa la comunicación? Estoy entorpeciendo la comunicación si todo tiene que pasar por Ricardo Marcelí. Voy a construir un enlace directo hacia Eric. Y esa es la idea, que los nodos son capaces de tomar las decisiones de reconectarse hacia donde más les convenga. Ahora, ¿qué es lo que más les conviene? Pues depende de ese famoso criterio de utilidad. Lo que nuestro estudio demuestra, además, es que hay que ser muy cuidadoso, porque si nos vamos así, si todo nodo acepta las invitaciones que recibe de sus vecinos de volverse su amigo, entonces puede llegar a un punto en el que él sea la víctima, como yo le llamo, la víctima de su propia popularidad, y él termine siendo el eslabón más débil del sistema. Pero si modificamos ligeramente tanto R1 como R2, y en lugar de cada vez que tú le digas a alguien, oye, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres que establezcamos un enlace entre tú y yo? Este cuate te va a decir, espérame tantito, ¿sabes qué? Ya llegué a mi tope. Si no eres tú, soy yo, ¿no? Como dice de las relaciones. No eres tú, soy yo. Si te acepto, voy a poner en peligro a todo el sistema, porque estoy corriendo el riesgo de convertirme en un superconcentrador y, por lo tanto, en el punto más vulnerable del sistema. Entonces, introduciendo esas pequeñas reglas, esos pequeños cambios, podríamos desarrollar sistemas más robustos. Y ahora, hay otra conjetura muy interesante y muy bonita. ¿Qué pasa si, ese trabajo lo vamos a hacer próximamente con uno de ustedes, nada más que no quiero anunciar quién. ¿Qué pasa si introducimos este pequeño cambio? Nuestra conjetura es que por ese solo hecho vamos a introducir un mecanismo de control de congestión distribuido, ¿no? ¿Por qué? Porque este asunto del cuello de botella va a irse pasando entre todos nosotros. O sea, en algún momento yo voy a ser el nodo más saturado, pero voy a decir ya, no recibo más, y entonces alguien más
y se va a convertir en ese cuello de botella o en ese potencial cuello de botella y a lo mejor a mí me va a quitar un poco de tráfico. No sé si me expliqué o resolví tu pregunta, Juan. Sí, 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 literalmente es la generación de las reglas están muy vinculadas al caso de utilidad, ¿no? Literalmente. Ajá. Mucho Ujú, cuidado con las reglas, exacto. Porque las reglas, a final de cuentas, desembocan en la formación de los superhubs, ¿no? Y ujú, un superhub muy, vamos a decir, muy rico, no es bueno. ujú. Efectivamente, tiende a que las distancias se reduzcan mucho, pero también puede ser el punto neurálgico por donde nos venga un ataque. Ujú, ¿Sale? sí, sí, gracias. Gracias a ti, Juan. ¿Alguien No sé si más? haya, ajá, alguna otra pregunta. Bueno, pues yo sí tengo dos preguntas, profesor. Adelante, por favor. La primera de ellas es, bueno, con esta charla me vino a la mente todo esto de lo que se está hablando actualmente sobre el blockchain y, y demás. Y me preguntaba que cómo esto se puede aplicar a esta tecnología del blockchain, si es que se puede aplicar porque menciona que puede existir la posibilidad de un supernodo. Entonces, mi duda sería esa, ¿cómo esto se podría aplicar a la tecnología del blockchain? Mira, la verdad es que no conozco a profundidad el protocolo de blockchain. Lo que yo entiendo es que efectivamente es un registro distribuido entre un conjunto de nodos participantes. Cada uno de ellos intenta agregarle datos a este registro que forma una especie de lista ligada. Yo no sabría responder bien a bien, pero la conclusión es que lo que pusimos en evidencia es que las reglas de reconexión que estudiamos eh, pueden trabajar a favor o en contra del sistema. Ajá. A favor porque reducen la distancia total del sistema al formar atajos. En contra porque al reducirlo necesariamente estamos designando algún nodo que se convierte en hub y si no paramos la concentración, como observamos que ocurre en la regla R2, si no la paramos, a ver, fíjense bien, llegado al límite, ¿qué va a pasar? Nosotros teníamos un grafo que tenía un diámetro inicial 100 y luego iba bajando hasta volverse logaritmo de 100. Pero lo que observamos es que en la regla R2 seguía bajando y bajando, a lo mejor iba bajando muy lentamente, pero continuaba. Entonces, en el caso límite, ¿qué iba a pasar? En el caso límite, todo mundo iba a estar conectado con el mismo nodo concentrador. Y en ese momento, cuando ocurriera eso, el diámetro del grafo iba a ser 2. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Iba a ser 2 porque la distancia máxima era llegar al centro, llegar al superconcentrador y de ahí saltar a mi destino. O sea, es maravilloso en ese sentido, de que el diámetro sigue bajando y de repente, de manera súbita, ocurre una especie de singularidad y el diámetro alcanza un valor constante y mínimo igual a 2. Pero en ese momento, el sistema es al mismo tiempo el más vulnerable posible, porque nada más con que algo le pase de manera espontánea o de manera intencional a ese supernodo, el sistema se colapsa. Entonces, ya para redondear tu respuesta, no sé bien a bien qué tanto aplicaría sobre blockchain, pero lo que sí te puedo decir es que las reglas de recableado nos dicen que tienen que aplicarse con mucho cuidado o podemos crear algo que actúe en nuestro perjuicio. A lo mejor en un principio nos beneficia, pero si seguimos dejando que camine, nos puede llevar a una zona de riesgo. Sí, profesor. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Y la otra pregunta es, ¿qué tipos, bueno,
sí, ¿qué tipos de proyectos tiene actualmente para alrededor de este tema? Muchas Para gracias. como temas de maestría o para doctorado. Muchas gracias. Bueno, déjame platicar, déjame volver a compartir mi pantalla. Tal vez no debía haberla dejado de compartir. Ajá. Y ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ahí está. Básicamente los trabajos son estos. ¿Qué tal que limitamos el número de conexiones? O sea, modificar ligeramente. A ver, la regla R1 y R2 tiene en realidad debería aplicar una regla R1 del lado del nodo que lanza su bracito y del lado que recibe ese bracito. Y lo mismo para el caso de la regla R2. De momento, para el nodo que recibe el bracito, pues simplemente decimos, sí, te acepto, te acepto, te acepto. Y eso no es necesariamente bueno por lo que vimos. Entonces, lo que estamos diciendo es que necesitamos afinar, si me permiten la expresión, tunear, ¿no? Un poco la regla R2 del lado del nodo que recibe el bracito. Comparar lo que resulta con otros sistemas como redes de sensores que utilicen principios parecidos o principios que apunten a resolver problemas parecidos, redes de peer-to-peer. Este otro problema que yo les digo, ¿qué pasa si mezclamos, si a algunos nodos les decimos, tú vas a hacer un R1 y tú vas a hacer un R2? ¿Por qué mezclarlos? Porque R2 como que empuja a que el diámetro todavía se reduzca, pero R1 empuja a que el sistema sea más estable, ¿no? Y otra cosa muy interesante es, ¿qué tal si definimos diferentes criterios de utilidad? Bueno, pues entonces a lo mejor, acuérdate que yo tengo dos bracitos. Con el bracito derecho, intento optimizar el criterio de utilidad 1. Y con el bracito izquierdo, intento optimizar el criterio de utilidad 2. Entonces significa que voy a tener un grafo que resultante en donde además de todo, yo voy a estar optimizando diferentes medidas. Por ejemplo, retardos de propagación o retardos de transmisión, congestión y ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces, puedo encontrar diferentes criterios de optimización. Y bueno, esta última que es un poco más teórica, que es la que está planteando la doctora Daniela, ¿no? Es muy importante. Les voy a decir algo. En nuestro estudio, lo que encontramos, y que en principio a mí me parece chocante porque tiene una extrapolación a los sistemas económicos, es que los nodos más ricos siempre terminan siendo los que están en el centro del grafo. Ajá. Y los nodos en la periferia, pues tienden a permanecer igual o a empobrecerse. Entendida por pobreza o riqueza, la concentración de grados que reciben. Entonces, lo que se nos ocurre es que, ¿qué tal que mejor en lugar de comenzar con un grid, pues comenzamos con un anillo en el que todo el mundo tiene exactamente las mismas propiedades estructurales iniciales? ¿Sale? No sé si respondí tu pregunta, Oscar. Sí, sí, profesor. Pues muchas gracias por responder. Bueno, ¿alguien más? Adelante, Oscar. No, pues, él iba a comentar que al parecer no hay no hay otras preguntas. Ok. No hay otras preguntas. Entonces, pues creo que doy por terminada la sesión. Le agradezco su participación en el seminario con este tema y si nos repite, por favor, sus medios de contacto por si algún alumno esté interesado en este tema para realizar algún trabajo de maestría o doctorado, pues lo contacte. Claro. A ver, David por ahí se preguntó, Sí, en lo que tú nos planteas tu pregunta, yo les comparto mi pantalla otra vez para mostrarles mis contactos. Adelante, David, por favor. perdón. No te escuchamos.
si quieres preguntar por el chat, David, ahí está mi correo, ¿no? Este es el correo más personal, el otro pues ya saben que yo tengo como 1000 cachuchas y una de las cachuchas soy de coordinador, pero para este tema mejor mándenmelo acá. ¿Ya te escuchas, David? No sé si me escuchan. Creo que tiene problemas con su micrófono. Sí, perdón, no sé si me escuchan ahí. ¿Listo? Sí, tenía problemas con el micrófono, perdón. Bueno, es más bien una duda, ¿no? Es como, perdón, una duda que me surgió ahorita. No sé si, bueno, una vez que, digamos, configuran estas redes, eh, después las sometieron sobre ataques, pero no sé si, me surgió la duda sobre si hay algún mecanismo para detectar este tipo de ataques. Porque mencionaba que, em, digamos, en cierto tiempo podría como ajustar otra vez las redes, ¿no? Pero digamos, si hubiera un mecanismo de detección de ataque y a lo mejor hasta un caso más ideal del tipo de ataque, podría reajustar de forma pues, autónoma lo que convenga mejor, ¿no? Para la red. Entonces, no sé si hay estudios sobre eso. Bueno, es que no soy muy especialista en esto, digamos. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Mira, me gustaría comenzar diciendo que todo este estudio no está hecho sobre redes de la vida real, porque normalmente las redes complejas, ustedes lo vieron, son redes que abarcan un número relativamente grande de nodos. Entonces, Sí. por razones económicas, pues es muy difícil trabajar con una red así, porque ¿quién nos va a permitir, por ejemplo, estudiar o inducir fallas o inducir ataques en la Internet? ¿Quién nos va a permitir estudiar o inducir fallas o ataques en la web o en el Facebook, etcétera? Y lo que queríamos era estudiar ataques muy especiales o fallas muy especiales. Entonces, por eso, todo nuestro trabajo está hecho en un simulador. Aquí vale la pena decir que es un simulador que además nosotros hicimos a la medida. Es un traje a la medida con el cual hemos sido capaces de estudiar exactamente lo que queremos. Lo que tú me propones también es viable en nuestro entorno de trabajo, y es que al mismo tiempo que se están degradando, no interrumpimos las reglas de reconexión, y sería muy interesante también estudiar qué pasa. Lo que te puedo adelantar es que pues el sistema va a resistir todavía más, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, el sistema va a, no puedo decir que va a detectar, pero si el sistema, el nodo es capaz de recablear todo el tiempo, pues entonces él solito va a detectar que hay a lo mejor un nodo que ya no le responde, que ya no le reporta utilidad, y entonces reconecta ese bracito hacia otro. Y entonces eso va a permitir que, pues que el sistema prolongue su vida útil. Sí, sí. Ok, sí. Bueno, Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. no, gracias a ti. Ahí está mi dirección de correo, rbarcelina@izt.one.mx. Pues no sé si ahora sí quieras que cerramos el seminario, Oscar. Sí, profesor. Damos por terminado el seminario y le agradecemos su participación.